Finalmente ha llegado ese día en el que le tenemos que decir adiós o hasta pronto a la maravillosa Bariloche y a sus alrededores, que estuvimos varias semanas disfrutando, Estuvimos disfrutando un montón de Bariloche y de todo su entorno, pero toca emprender rumbo, continuamos rumbo al sur, retomamos la ruta 40 y nos vamos de camino al Bolsón. Cuando nos íbamos acercando a Bariloche, íbamos comentando si en realidad sería tan así como su fama indica o es simplemente una fama infundida, ¿no? Exacto. Pero la verdad es que nos sorprendió para bien. Encontramos que es un destino súper completo, que es cierto y es normal que lo consideren como una puerta de entrada a la Patagonia, porque tienes 100.001 actividades para hacer, Sí. para todo tipo de gustos. Te puedes pasar un mes entero ahí haciendo un sendero distinto cada día, Sí, sí. hablando de todos sus alrededores, digamos. Entonces es un destino súper completo y lo que veníamos comentando ahora era que es raro que un destino sea tan ideal en distintas estaciones, ¿no? Porque ahora mismo Claro. estamos en verano y es estupendo para bañarte en los lagos, para hacer senderos, pero es que en invierno también es un destino muy top para los amantes de los deportes de invierno, ¿no? Entonces es como un lugar súper completo todo el año, lo cual no siempre sucede, ¿no? Es que hay Sí. muchos lugares que son pues muy top para visitar en verano o para visitar en invierno. Exacto. Es raro, ¿no? Que sea un destino así tan Redondo. Tan redondo. Sí, a título personal, es un lugar que siempre escuchás, bueno, la fama es mundial, pero además, en mi caso, bueno, yo me fui de chiquitito a España cuando emigré y me venían en esos años siguientes las excursiones, ¿no? Y yo no llegué a ir a la famosa excursión de Bariloche. Entonces me quedó ahí como un ideal, un destino de excursión al que si los colegios lo elegían tanto sería por algo, pero nunca tuve la oportunidad de degustarlo. Y ahora la verdad es que estuvimos bastante tiempo ahí y podemos decir que, bueno, rinde a la fama, es súper completo y es Sí. uno de los destinos que nosotros sin duda tenemos apuntado como que nos gustaría volver. Exacto, sí, es de esos lugares a los que nos gustaría volver, porque nos quedaron muchas cosas por hacer y nos gustó mucho, la verdad. Estamos hablando muy sinceramente, Sí, pero de verdad vale la pena Bariloche. sí. Ahora tenemos como 1 hora y media para llegar hasta el Bolsón. Nuestra visita por el Bolsón va a ser un poquito express, vamos a pasear un poquito por lo que es el pueblo y quizá visitamos algo de su entorno, pero es cierto que no vamos a poder visitarlo como nos hubiera gustado. Exactamente, la verdad es que ahora mismo que estamos grabando este vídeo, los focos de los incendios siguen activos. Es una zona que ya estuvo hace unos cuantos años castigada por los incendios, Sí. pero es que encima este año se registraron incendios a nivel histórico, ¿no? Por la magnitud. No solamente es peligroso acercarse mucho a ciertos puntos, sino que otros están completamente cerrados. Exacto, Así o que- otros están ya pues calcinados, digamos, Claro, quizá- sin estar el incendio ahí activo, pero ha cambiado por completo el paisaje en sí, ¿no? Sí, y es una pena, es Sí. una tristeza gigante, cualquier tipo de pérdida natural, pero es que encima esta se comenta, nosotros no somos expertos en la materia y menos fuera de un país en el que no residimos todavía, pero bueno, se comenta que claramente son intencionados, se están Exacto. encontrando muchos culpables y hay temas de dinero por detrás. Y es un tema bastante serio, la verdad. Sí, sí, y además podemos añadir que esto pasa en todo el mundo porque en Galicia, que es una zona muy verde donde vivimos nosotros, de España, pasa lo mismo. Sí. O sea que esto no tiene color político, tiene color de plata, ese es el único color que tiene, porque en España, teniendo distintos tipos de política, pasa lo mismo. Sí. Que si terreno para reurbanizar de no sé qué, bueno, siempre hay un tema de poder que acaba apagando la naturaleza. Y bueno, ahora nos tocó justo venir en esta época en el que lo están pasando muy mal.
Sí. Lo sentimos mucho por la gente afectada. Evidentemente eso es lo Sí. principal, ¿no? Lo que pueda haber afectado a los negocios, a las casas de la gente, a la vida, ¿no? De la gente que vive allí. Eso Sí. es lo principal. Claramente volveremos a la Sí. zona cuando Sí. sea el momento para poder disfrutarla plenamente. Exacto. De hecho, justamente hablando de los incendios, ahora estamos pasando por la zona de los Manzanos. Debe ser el incendio de los Manzanos porque es aquí a nada, a poquito del lago Mascardi, que es precisamente el incendio que tenía cortado todo lo que es el acceso a la cascada Los Alerces y a esta zona del Cerro Tronador, digamos, que no pudimos visitar. Y es impresionante porque se ve cómo está todo calcinado a la altura de la ruta. O sea, llegó hasta la ruta el incendio. Sí. No, y además es impactante porque nosotros venimos de Pesados, y recuerdan en los últimos videos, resaltando la frondosidad de esta parte de la Patagonia, lo verde, Sí. lo dijimos 20 veces, ¿no? Pues mira, acá contrasta un montón, que en un lado de la ruta a veces tenés súper verde y del otro todo gris. O sea, bueno, impactó... Impacta. Sí. Though it's been a pretty good ride, we're going down this time. And I need a soft place to land. We're tumbling out of the sky. I need a soft place to land. I've never been much for saving money. Grown used to going home, passing past out junkies and the people next door. Keep going in and Ahora sí, llegamos al Bolsón. Sí. Muy contentos de estar en otro pueblito famoso de la Patagonia. Aparcamos aquí nomás al lado de lo que se supone que es la plaza principal. Vamos a entrar ahora a chusmear y ya vemos a lo lejos que hay como un paseo de artesanos, que Sí. también nos gustan esas cosas. Así que vamos a caminar un poquito así distendidamente por el lugar. Sí, conocer un poquito, ¿no? Hacernos al ambiente. Estamos en el Bolsón, un pueblo patagónico al sur de Río Negro de unos 20.000 habitantes que mantiene esa onda tranquila que lo hizo famoso desde los años 70, cuando llegaron comunidades hippies que buscaban otra forma de vida. Una de las primeras cosas que nos encontramos en su plaza principal, la Plaza Pagano, es el tótem patagónico, una escultura de madera enorme llena de símbolos mapuches y figuras que cuentan un poco la historia del lugar. También paseamos por un lago artificial donde encontramos gente tomando mate, haciendo música o tirada al sol, y todo con vistas al Piltriquitrón, la montaña que domina el paisaje y que es como el guardián del pueblo. Continuamos hacia la parada obligada, la feria de artesanos. Hay de todo, cerveza artesanal, ropa tejida, muchos objetos en madera, cuero, ideal para llevarte algo único o simplemente pasear y ver qué aparece. Ya salimos del paseo artesanal, hace como una U a la avenida. La verdad es que está re completo, ¿eh? Uy, sí, muchísimos puestos, ¿eh? Un montón. Y muy variado todo, no es siempre la típica feria con siempre lo mismo, las pulseritas y poco más, ¿no? Sí. Hay un montón de cosas. Hay de todo, muy variado, mucha madera patagónica también, de todo. Nos gustó un montón y como siempre decimos, nosotros nos llevaríamos de todo, pero vivimos en 6 metros cuadrados, de los cuales ya hay mucho, ya hay mucho ocupado, que dentro de poco vamos a salir nosotros. Así que nada, vamos a continuar ahora por la avenida, que está bien coqueta también, mira, pueblo chico, restaurantes, también. bracerías. Ya está picando el bagre, Ange. Sí. Ojito. Nos llama especialmente la atención la cantidad de restaurantes, casas de té, cervecerías que vamos encontrando por el pueblo. La mayoría son tranquilos, con espacios al aire libre, ideales para sentarse sin apuro. La arquitectura del centro es bien de montaña, casas bajas, techos inclinados, mucha madera, todo con aire rústico, simple pero con estilo propio.
y en un ambiente súper relajado. La gente local es amable, se nota que hay muchos viajeros, artesanos y mochileros que vienen y se quedan. Es fácil caminar por todos lados, cruzarse con músicos callejeros o encontrar rincones lindos sin buscar demasiado. Que toda una sorpresa aquí con el Bolsón, porque nosotros siempre tuvimos un plan, digamos, base, como hacemos para todos los lugares, y después profundizamos cuando va llegando la hora, ¿no? Y cuando empezó todo el tema este del incendio, bueno, ya desistimos, nunca llegamos a profundizar, y ahora callejeando la verdad es que está espectacular. Hay un ambientazo, tanto con el tema artesanal como con de bares, restaurantes, está muy lindo, muy entretenido, y la verdad es que bien pintoresco además. Una sorpresa muy grata y lo estamos disfrutando mucho. Muy bonito el Bolsón. Muy buenos días, amanecemos en el Bolsón, seguimos conociendo esta linda parte de la Patagonia, muy contentos por acá, porque encima estamos amaneciendo en compañía. Ayer a la noche nos recibieron Cristian y Lorena, unos amigos locales, que la verdad es que nos trataron de 10. Sí. Comimos riquísimo, unas charlas hasta muy tarde ayer a la noche, que las dejamos en el corazoncito en privado. Sí. Y hoy encima seguimos acá de sobremesa, desayunamos juntos y bueno, al final nos enteramos de cómo es vivir acá en el Bolsón. Sí, súper contentos. Compartiendo, ¿no?, esta parte del viaje, que es la parte que más nos gusta, el contacto con la gente del lugar, que siempre hay muchas anécdotas para hablar, muchos temas en común además. Les gustan los viajes también, entonces tenemos ahí mucho tema para compartir, así que fue muy lindo compartir. Desde aquí les damos las gracias por habernos recibido y nos vamos con el corazón muy contento de haber conocido el Bolsón y haber conocido un poquito de la gente del lugar. Y nosotros les agradecemos que hayan venido a visitar a nuestro lugar, que elegimos venir a vivir, que es nuestro pedacito de la tierra que más queremos, y que sigan disfrutando de todo, porque todo es muy lindo, y conocer, interactuar y compartir experiencias, y es muy muy bonito. Sí, de lo mejor del viaje, reiteramos, así que nos vamos contentos del Bolsón y otra vez volvemos a decir que repetiremos, volveremos. Ya estuvimos haciendo planes, cuándo y cómo nos podemos volver a encontrar, porque sin duda volveremos a estar acá y compartir más lindos momentos juntos. Ya en marcha, arrancamos motores, nos vamos hasta Lago Puelo, que está a unos 20 minutitos aquí del Bolsón. Es un parque nacional, tiene algunos senderos muy lindos, aparte del pueblo en sí, que queremos conocer. El día nos acompaña porque está precioso, y eso que hoy daban nublados. Y además otro detalle que nos acabamos de dar cuenta es que cambiamos de provincia, porque Lago Puelo ya es Chubut. Yo no sabía. Yo pensé que seguía siendo Río Negro. Volvemos a Chubut. Volvemos a Chubut. Así que nada, vamos a pasar un lindo día. A mí me parece que esto realmente, para ser honestos, no estaba en el itinerario actual, porque con esta remodelación del plan íbamos a pasar del Bolsón y íbamos directos para Esquel. Pero ayer en informes nos dijeron que estaba acá nomás, tipo a 25 minutos, y que el lago era uno de los más bonitos. Sí, sí. Tiene fama, hay un montón de además senderitos cortos, que puedes hacer incluso actividades acuáticas. ¿Lacustres se dice? Lacustres, Lacustres. Así que parece ser un lindo punto que la gente visita cuando está en el Bolsón, porque queda acá nomás. Y sí. Así que no lo vamos a dejar pasar. Y es conocido en sí, Lago Puelo suena. Suena. Lo que pasa que bueno, esto ha sido muy improvisado, pero nos decidimos y yo creo que no nos vamos a arrepentir.
llegamos a lo que vendría a ser el lago Puelo, el pueblito del lago Puelo, pero nosotros el plan que acabamos de decidir para el día de hoy es atravesarlo. Vamos a ir de una al lago y priorizar la luz tan bonita que de suerte tenemos hoy en un día pronosticado como nube. Lo vamos a priorizar allá en el lago y después venir a chusmear el pueblo al atardecer, más tardecita, ¿no? Así que yo creo que es mejor, y así con esta temperatura más agradable, pues si se tercia un senderito, tomar unos mates al lado del lago, simplemente disfrutarlo de la mejor temperatura del día, y cuando ya vaya cayendo la luz y la temperatura, venirnos aquí al pueblo. Ahora sí, ya estacionamos, llegamos, oficialmente hacemos nuestra entrada en el Parque Nacional Lago Puelo. Sí. Una más para nuestra colección. Estamos aquí en el estacionamiento, que es gigante, Sí. lo cual ya denota que es muy visitado este lugar, ¿no? Aparcamos ahí, Lunita no puede bajar porque es un parque nacional, está Sí. prohibido ingresar con mascotas, así que nada, nos vamos a acercar aquí al lago a chusmear, a ver cómo está el ambiente y a ver si nos relajamos un poquito a orillas de este lago tan divino. Oh, but I know that you're gonna be going where you're meant to be. No matter how hard it gets, the years and the tears you spent are worth it all. It's worth it all. Don't have to live with regrets. Look up and lift up your head and stand up tall. Stand up tall. Don't sleep, just bring it to life. Work through the night. Give it some time. Oh, the future is bright. Don't turn away, 'cause you're gonna break through and shine. La verdad es que me está sorprendiendo porque es de los lagos que encontré, de todos los que vimos un montón, con más área de recreo, área de descanso, con Sí. mucha sombra, mucho verde. Exacto, y está tranquilo, no tiene oleaje, está muy bonito para pasar el día aquí, ¿no? Sí, sí, vemos a muchas familias que vienen como... Tienen pinta de que muchas almorzaron acá incluso. O sea, ojo que es de las que más descanso estoy viendo, ¿eh? Más familiares, porque hay otras que tienen menos sombra. Está espectacular, ¿eh? Buenísimo. Y mira, día de semana y concurridísimo. Está lleno, está muy lleno. Muy bonito. Está para valientes. Pero te digo que yo tengo calor, ¿eh? O sea que... pues no está mal. Está para bañar. O sea, yo me bañaría. Está como en Galicia. Claro, eso te iba a decir, es que está como en Galicia. Sí, sí. Yo me bañaba, ¿eh? Vete. ¿Nos metemos? Si fuera la última playa, pero bueno, queremos seguir dando un paseíto. Pero no está mal, ¿eh? No, me gustó mucho este lago. Está muy tranquilo, hay mucho espacio, mucha sombra. Sí, hay bastante gente, pero está tranquilo a la vez. Es como muy espacio, hay verde. Se ven como ahí, eso debe ser restos del incendio, será del incendio de este año o del anterior. Sí. Sí, se ve claramente el límite entre lo verde, lo que está vivo, y todo lo que está muerto. Y las vistas, ahí al cerro, a la cordillera, ¡guau! Muy Increíble, lindo. muy bonito. lindo. Una grata sorpresa, la verdad, que está bueno. Sí, me esperaba un lago más tranquilo, ¿no? Menos concurrido. Sí. Me esperaba otra cosa, más salvaje. Pero este está ideal para venir a pasar el día, Sí, ¿no? sí, sí. Desde el Bolsón, si vives en el Bolsón, seguro que la gente de los alrededores viene 20 minutos estás acá. a pasar el día. Aquí tiene que ser un planazo de domingo, ¿no? Sí. Mira,
Acá hay en el medio de la playa un arrayán que está completamente aislado del resto de la vegetación y es bien característico porque está como partido a la mitad sus colores. Está el clásico por la izquierda, color canela del arrayán, y por la derecha está como medio quemado. Está quemado, seco. Desconocemos si se quemó por algún incendio. Solo a la mitad, es muy curioso, ¿no? Es muy raro que no haya continuado, es verdad. Es verdad. Claro, a lo mejor se está muriendo y Sí, simplemente. se está secando. Sí, pero mirá qué curioso, conserva la izquierda viva y la derecha muerta. Es muy radical. Es el... Ahora le da el toque a la playa, wow. Sí, espectacular. Esto es un paraíso. La playa es larguísima. Larguísima y hay un montón de gente. Espacio para todos, no está tipo congestionada. Me gustó un montón, ¿eh? Qué sorpresa, mira, esto no iba a estar en la visita. No. Nos gusta, nosotros somos de investigar los lugares antes de venir, ya lo saben. No vamos completamente vacíos de mente, pero está bueno de vez en cuando romper los moldes y dejarte llevar. Y esto surgió de manera improvisada hace horas, menos de 24 horas. Qué bueno. Ya estamos en la furgo, pero hay un cambio de planes. Hacía tanto calor que nosotros veníamos con intención de bañarnos, pero es que Lunita está sufriendo un poquito, así que le vamos a dejar la compañía de Ange y yo me voy a ir a probar el agua porque me estaba tentando mucho. Así que les dejo en 3, 2, 1 y me voy a probar el agua. Ahora les cuento qué tal estaba. Lago Puelo. Sí, sí. Estamos ahora de camino al pueblo en sí, del Lago Puelo. Vamos a terminar el día ahí, quizá tomando un heladito o tomando unos mates, paseando así un poco tranquilos. ¿Qué tal estaba el agua? Estaba buenísima, ¿eh? No, en serio, como dice Ange, como las que tenemos en Galicia, que no están ni calientes ni frías, digamos, tirando a fresquitas. Fresquitas. Pero que se disfrutan, porque hoy está caluroso el día, ¿eh? De hecho, había mucha gente en el agua. Hay como bochorno, ¿no? Sí, así que se disfrutó un montón y bueno, es una sensación muy linda que te deslice el agua. Lo comentábamos con Ange muchas veces que nosotros estamos tan acostumbrados al agua de mar, Galicia, al agua salada. Exacto, que para nosotros es novedad que se te deslice el agua dulce que da ganas de abrir la boca y tomarla. Y sí, es otra sensación, la verdad. Sí, sí, muy distinto. Muy distinto. Así que lo disfruté un montón. Sí. Sí, se me antojó un heladito. Nos vinimos aquí a Chocolates Lago Puelo y tiene muy buena pinta el helado. Mira, mira, mira. Rubén es raro y se pidió un alfajor en vez de pedirse un helado. Yo, la verdad es que ya nos sacamos bastante el gusto con el tema de café con leche y medialunas. Helado probamos unos cuantos, como ya vieron en algún otro vídeo. Y hace mucho en esta etapa argentina que no comía un alfajor de maicena. Así que hace calorcito, un poquito de gaseosa con hielo. Nada, acá disfrutando un poquito de la vida y contentos por estar en Lago Puelo sin haberlo esperado. Paseamos por el pueblito en coche porque, bueno, es pequeñito al fin y al cabo, ¿no? Hace calor, hay mucho bochorno hoy. Sí, y es pequeñito, tampoco es que haya muchas calles. Lo que destaca en sí es el lago, es el parque nacional, ¿verdad? Así que ya lo exprimimos bastante, callejeamos le llamaba. Pasemos por sus playas, por sus senderos interiores y al final, bueno, estamos contentos con lo que vimos. Ahora toca refrescarse. Me estoy peleando con el helado porque se me derrite. Lo pedí de chocolate suizo y arándanos. Tiene buena pinta, ¿eh? Mis helados siempre tienen que tener un chocolate al menos. Mira, mira, mira. La verdad es que es como mi cabeza, ¿eh? Es enorme. Es enorme. Mira, 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 mira. Está buena, ¿eh?
El chocolate está increíble. No. He de decir que muchas veces no confío cuando las cosas están envueltas en plástico. Puede llevar semanas, pero está re fresquito, muy rico. ¿A vos te salió bien también? Muy rico. Bueno, nos salió bien. Se llama el lugar Chocolates Lago Puelo. Tiene muy buenas recomendaciones en Google y tiramos para acá. Así que me parece un día redondito, cerrado. Sí. Bueno, y desde aquí vamos a ir concluyendo nuestro breve pero intenso paso por el Bolsón y por Lago Puelo, que lo disfrutamos un montón. La verdad es que fueron días de improvisación que no lo esperábamos y bueno, eso también le da un plus y a veces se disfruta mucho. Creo que también estamos sintiendo una componente extra, un handicap, en el hecho en sí de que vemos el final cerca de esta etapa patagónica que no queremos que se termine. Es tan bonita y lo estamos disfrutando tanto que creo que lo estamos saboreando incluso extra, ¿no? Así que muy contentos por acá. Nos quedan aún muchos lugares para conocer de esta comarca que le llaman la comarca andina del paralelo 42. A ver si lo dije bien. ¿Cómo? Yo no lo escuché. El Bolsón, Lago Puelo, Cholila, Epuyén, El Hoyo. El Hoyo. Bueno, hay aquí una serie de localidades que forman parte de lo que le llaman la comarca andina del paralelo 42. Comarca que nos andina queda del mucho paralelo. por conocer, tiene muchos senderos para hacer, pero bueno, como ya dijimos, nosotros estamos apurando, ¿no? Esta fase de la Patagonia, estamos ya en nuestra recta final del paso por aquí, tenemos que emprender ruta y continuar viaje. Así que esperamos que lo estén disfrutando como nosotros. Nosotros vamos a concluir el día de hoy y nos vemos en el siguiente capítulo que se viene, Esquel. Seguiremos rumbo al sur y esa será nuestra última parada. Así que déjenos un like, un comentario, suscríbanse si aún no lo están y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao! Chao.